Buenas tardes amigos, le habla Jesús Castro en su programa Un Encuentro con la Verdad. Ayer en mi intervención bíblica que dice San Juan 10:10 que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, me quedaron algunas cositas por aclarar. Sin embargo, al finalizar me basaba en un texto bíblico, en unas palabras que escribió Poncio Pilatos en las Santas Escrituras, de el texto que dice que en letras latinas, en letras griegas y en letras hebreas, este es el rey de los judíos. Claro que me quedó por aclarar que en las letras latinas, quienes hablaban el latín, pues el Imperio Romano. El Imperio Romano, que me quedó por invadió al estilo Rusia invadir a Ucrania. Pero él está usando tanques de guerra, un ejército bastante poderoso, y los ucranianos se están apenas medio defendiendo. En el tiempo de Cristo no sucedió así. El Imperio Romano con sus legiones de soldados invadieron ese territorio, y hay que mirar que de Roma o de Italia a lugar de Palestina, lugares del Alto del Golán y los Jerusalén, Judea, Samaria y todos esos territorios fueron invadidos por el Imperio Romano, lo cual que muchos piensan que la solución es por las armas. Entonces el señor Putin está amenazando hasta con una guerra nuclear y ha puesto sus cartas sobre la mesa, que si no le otorgan 2 partes del territorio ucraniano, pues él no va a cesar de destruir a Ucrania. En otras palabras, ha hecho lo que la guerrilla en Colombia ha hecho: si no me dan, seguiré matando. Si no hacen lo que queremos, seguiremos secuestrando, seguiremos negociando con el narcotráfico, seguiremos haciendo obras malvadas, destruyendo puestos o puentes. Eso es lo que ha hecho la guerrilla a través de 50 años. Entonces, en la historia colombiana, la guerrilla se ha organizado, ha secuestrado a niños para volverlos guerrilleros. Las gentes han tenido que huir de sus parcelas y entonces han sido desplazados, igual que más de casi 1 millón de personas en menos de 24 horas que han viajado a Polonia y a otros sitios para huir de la guerra que el señor Putin ha establecido para destruir a Ucrania. Es las políticas comunistas, en el sentido de que veía yo un aviso de una señora en televisión que ponía el asunto: Putin igual a Hitler. ¿Qué hizo Hitler en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial? Invadir también Polonia y otra cantidad de países, y estaba por último tratando de ganarle la guerra a Rusia. Sino que los pueblos siguientes, como Inglaterra, como Estados Unidos, se organizaron para impedir que el señor Hitler se saliera con la suya. Ahora están tratando de ver cómo
pueden impedir que el señor Putin doblegue a ese país, Ucrania, que se quiere quedar con 2 pedazos de territorio, y en ese caso habla de los separatistas. El sistema político de Rusia ha sido, en el caso que yo alcanzo a percibir, llevó una cantidad de estudiantes de Colombia dándole becas para ir a estudiar a Rusia, y cuando llegaron de Rusia a Colombia, lo único que aprendieron allá fue a ser guerrilleros y a combatir el gobierno para tratar de coger un territorio que el señor Tiro Fijo quería ganar, un terreno para hacer lo que han hecho en España los separatistas. El deseo de Rusia es doblegar a los Estados Unidos, en otras palabras, la democracia, destruirla, y entendemos que el señor de nada menos que de China han hecho lo mismo, y han hecho lo mismo en Cuba, han hecho lo mismo en Venezuela, han instalado también armamento para en un momento combatir o mandar misiles a Estados Unidos. Y los están combatiendo a través de la drogadicción. Decía un señor colombiano que traficaba con las cocaínas, que había que vencer a los Estados Unidos enviciando a los Estados Unidos con la cocaína para poderlos doblegar. Entonces, aquí han estado haciendo lo mismo, brindando una cantidad de preguntas y respuestas, o sea, mentiras, para decir que es el Estado el que ha hecho que el país esté en desgracia. ¿Quiénes han formado la desgracia? Señores comunistas, a través de la guerrilla, el ELN, la FARC y otros que se han querido lucrar con el narcotráfico. Colombia entonces ha sido invadido por gente corrompida, lo que ayer estaba predicando sobre San Juan capítulo 10, versículo 10, que dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Es así como aquí se ha secuestrado muchos niños de las veredas del campo para convertirlos y adiestrarlos para la guerra. Entonces, eso es algo que las personas han juzgado que son delitos de lesa humanidad. Estoy hablando en el terreno de las políticas marxistas, leninistas, que en España se llamaron separatistas, en Ucrania se han llamado separatistas, y aquí en Colombia también los han llamado separatistas, porque con el señor Tiro Fijo se les dio un territorio de extinción para negociar la paz y no se ha podido guiar. Un señor político llamado Serpa dijo: ¿cuántos muertos más hay que poner para poder lograr la paz? Entonces han negociado y se les ha dado a estas personas 10 curules en el Senado para que entonces ataquen los gobiernos por punta y punta, por lado del Senado, atacar y reducir el gobierno, y por el otro lado los disidentes de la FARC atacar con armas. Es decir, por punta y punta atacar el gobierno, porque lo único que buscan es el poder
para sembrar el comunismo por las buenas o por las malas. Y el señor Petro ya ha dicho que han muerto más de 200,000 jóvenes, pero no le ha dicho la verdad a la gente cuando dice que es la guerrilla la que ha matado los líderes comunales, los líderes que surgen en las veredas, en el campo, que han secuestrado niños y que los ha tenido en la guerrilla por meses y años después de que combatan al Ejército Nacional. Y lógicamente que en esas guerras los primeros, las carnes de cañón han sido esos jovencitos, esos niños prácticamente, porque aquí niño es una persona que hasta los 18 años no es mayor de edad, sino un niño. Entonces los han secuestrado de 10 años a las niñas para violarlas, para adiestrarlas que sirvan de carne de cañón, que sirvan también en la cocina para alimentar, y fuera de eso también utilizarlas sexualmente. Es una infamia grande. Y le dicen al pueblo que son las víctimas, y dicen que estamos trabajando por la paz, destruyendo y matando gente. Eso no es paz. Entonces el señor Putin hace lo mismo. Vamos a parar la paz si me dan una parte del territorio ucraniano. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Y aquí en Colombia la gente no ha abierto los ojos para decir que el señor Petro está haciendo las mismas artimañas del señor Chávez. Pero la Biblia dice en primer libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21 en adelante, que los hombres creen más a la mentira que a la verdad. ¿Cuántos miles de jóvenes y personas que están esperando un cambio les han ofrecido un cambio, pero no le han dicho la verdad a la gente? Quieren imponer el comunismo por las buenas o por las malas. Entonces, los que han confiado en las armas, como dice el texto bíblico que Poncio Pilato escribió una frase: este es el rey de los judíos, en el latín, porque el latín lo hablaba el Imperio Romano, y con las armas había invadido una cantidad de territorio en estos lugares. Jerusalén, Judea, Samaria y una cantidad de territorio donde imponían su ley. Habían unos guerrilleros de esa época, los llamaban los celotes. Sectas, como dice el catolicismo romano, sectas. Estaban los fariseos, estaban los herodianos, estaban los escribas, estaban un grupo de sectas del imperio hebreo. Pero entonces en la Biblia dice que la solución no es por las armas. Jesucristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Entonces, algunos creen que es por medio de las armas que, lógicamente, las gentes, los pueblos viven de miedos, viven de un poquito de miedo, de pavor, de enfrentarse a la muerte. Es así que han habido miles de personas desplazadas, como lo ha hecho en Venezuela, la cantidad de venezolanos que hay aquí en Colombia, como los desplazados en Ucrania, que en solo 24 horas han salido más de 1 millón de
de ucranianos a Polonia y a otros sitios y les ofrecen un corredor. Y ese corredor va rumbo hacia Rusia. Eso no es un corredor es decir, métanse a la boca del lobo y van a obtener la paz. Eso es lo que nos están ofreciendo. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Así que, en este caso, lógicamente, todo en la vida es política. Tenemos en este caso Hitler. ¿Quién fue Hitler? Y podemos pensar quién fue Napoleón, que tuvo unas batallas. Y vemos entonces otros, como ayer hablaba con la señorita que nos colabora con organizar el sistema técnico del celular para poder hablar a las gentes ¿cómo es que se llama el imperio que estábamos hablando ayer? ¿El imperio ruso? No. Italia, fascismo. Sí, el fascismo. Con este personaje fascista, aquí está, y aquí están los líderes de ese fascismo que creen que la solución política es a través de falsas mentiras, acusaciones diabólicas. Y aquí un hombre le probó a la FARC sus mentiras. Voy a citar el caso, que no tienen compasión ni de un niño, ni de un bebé. Un guerrillero supuestamente tuvo relaciones con una señora que iba a ser candidata a la presidencia y tuvieron un bebé y se lo quitaron y se lo entregaron por ahí a alguien en el campo y le dañaron un bracito a ese niño. Y entonces las mentiras que está aquí, que está allá, y la guerrilla decía que estaba en las manos de ellos, y el señor presidente le dijo mentirosos porque ese niño no lo tiene la guerrilla, está en un sitio de bienestar social. Estaba allí y mostró con hechos quién decía la verdad. Ahí no tienen compasión. Un niño moribundo de cáncer decía antes de morir: déjenme ver a mi padre que lo tienen secuestrado y quiero morir, pero antes ver a mi padre. Y la guerrilla no tenía ni compasión con un niño moribundo que quería ver a su padre que lo tenía secuestrada la guerrilla. No les mueve su corazón, no le mueve sus sentimientos. ¿Qué clase de personas son que haciendo y destruyendo hogares quieren gobernar un país? Pero lo único que han buscado es las riquezas, como se le hemos podido demostrar que este señor Petro era un alpargatón, un campesino nacido en un departamento llamado Córdoba, cerca de Chinú, pobretón, que se metió a la guerrilla y estando en la guerrilla se enriqueció y se ha enriquecido con el horario público y que aquí compró carros viejos para recoger la basura y se ha enriquecido demandando al gobierno por acá, por allá. Ya no usa alpargates, pero usa zapatos de alta calidad. ¿Y qué ha compartido en los millones de pesos que ha ganado en el Senado para decir que ha compartido esa riqueza con los pobres? ¡Pura mentira! Ninguno de esos personajes ha compartido sus riquezas como el señor Bolívar, que lo único que buscó en la llamada primera línea
fue darle unos cascos de plástico a los jóvenes y chalecos, otras cosas, para desbaratar los carros, el Transmilenio, las estaciones del Transmilenio, y que la gente tuviera que sufrir caminando por horas para llegar al trabajo o para llegar a su hogar. ¿En qué ha beneficiado eso? No ha beneficiado a nadie. ¿Y quienes han sufrido las consecuencias? Los pobres. Y la gente no ha abierto sus ojos. Y entonces, a base de mentiras, los congregan. A base de mentiras, los convocan y ofrecen el cielo y la tierra. Pero vamos a ver cómo hizo el señor Chávez, que después de aprovecharse de los votos colombianos y salió al poder, se pusieron a gobernar no a favor de todo el pueblo, sino en una parte del pueblo, los que estaban con la mente nublada y pensaban que ese señor Chávez era la solución. Pero cuando comenzaron a ver, exprópiese, 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 quedaron sin empleo. Entonces eso han sometido a una canastica de mercado que en 20 años no le han solucionado esa situación a las gentes, y han tenido que salir de Venezuela a muchos países del Suramérica, entre los que está Colombia, Ecuador, Chile, Perú y otros sitios, buscando una mejor vida, porque ese país lo ha empobrecido el señor Maduro y el señor Chávez. ¿Qué se espera de ese comunismo que ofrece el cielo y la tierra? Y que es que le van a dar estudio gratis, comida gratis y todo, pero no le han dicho que tienen que trabajar para el gobierno 8 a 12 horas y solamente 2 o 4 horas para beneficio de la persona. O sea que por eso la mano de obra de China es baratísima, porque tienen que trabajar para el gobierno, y al trabajar para el gobierno, esos líderes no quieren salir de la dictadura, porque están siendo beneficiados a tal punto que el señor Lomping puede darse el lujo de hacer pruebas nucleares o sacar misiles para acá o para allá, quemando plata del pueblo para él mirar cómo es que gobierna su pueblo, metiendo terrorismo psicológico, terrorismo de todas maneras, como lo está haciendo el señor Putin en Rusia, metiendo terrorismo psicológico y terror. ¿Qué les ha ofrecido? ¿Qué? ¿Qué ha ofrecido? ¿Me dan o se mueren? ¿Me dan o se mueren? Entonces, eso es lo que el señor Segundón de Venezuela decía: si no votan a favor de nosotros, no comen. El señor Dodado Cabello decía eso públicamente, y gracias a Dios que hay periodistas que han sacado eso a la luz. Pero ¿qué fue lo primero que cerraron? Pues el periodismo, para que solamente lo que ellos dicen, y está Telesur, que solamente le hace propaganda a ese comunismo. Y el resto no se puede. Son vetados, son callados, amordazados. Lo que está haciendo el señor Putin. El caso particular es que hay unos derechos humanos, y en estos derechos humanos se habla de la libre movilización, se habla del derecho al trabajo, se habla del derecho a la vivienda, se habla al derecho de la libre expresión. Gracias a Dios por Facebook, que yo puedo expresarme a la luz también de la palabra de Dios.
comparando lo que San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Claro, ahí caen una cantidad de narcotraficantes que tienen dinero hasta escondido, enterrado en la selva y en otros sitios, porque no lo pueden, y se llama lavado de dólares, para comprar edificios o para comprar muchas cosas, como lo hizo el señor Pablo Escobar. El hombre sin Dios, el hombre sin Dios es una lepra, una porquería. El hombre sin Dios no vale nada, porque no tiene compasión por nadie. Con lo que he estado diciendo, a lo mejor muchos les caiga pesado, patada al hígado, y ya a lo mejor me tienen sentenciado a muerte, porque no les gusta que les canten las verdades. Estuve en una región, y en esa región había un joven con atraso mental y recorría las fincas. En esas fincas le daban sopita, le daban almuercito, le daban jugo o algo de comer. Y él se iba y él mantenía así. Y la guerrilla en ese sector lo secuestró, lo torturó y lo mató. Ese joven no le hacía mal a nadie. Solamente era un enfermo, un joven con atraso mental. Y me tocó saber de ese crimen, y como lo hacen detrás de la mata, como lo hacen detrás a la vuelta del asunto nadie se da cuenta, sino los mismos guerrilleros saben quién mató a quién. Y allá desplazaron a un ex coronel y lo mataron, y le decían al administrador: esta finca va a ser para usted, pero nos ayuda a ganar. Y ese señor le servía a esas plagas como informante, y por eso cogieron a ese ex coronel y lo mataron a la vuelta de la mata. ¿Y quién fue? Probar esos crímenes solamente se sabe si esas personas tuviesen conciencia para decir: yo lo hice. Pero les falta pantalones, les faltan pantalones para decir: sí, Señor, nosotros los hemos hecho. Por eso dice la Biblia que la única verdad que existe en el mundo está en Jesucristo, que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál tiene la verdad? Si no se puede confiar en nadie, se está levantando una cantidad de podredumbre, de atracadores que matan por robarse un celular. Mataron a una niña de 15 años para robarle el celular. A otro joven lo dejaron parapléjico por robarle el celular. Y seguimos esculcando, y esos son los informes que dan por televisión. ¿Cómo es que se les salió de las manos a los que tienen un celular de mediado esto? Porque les está dando resultados sin trabajar, sin ganarse el pan, sino viviendo de el que trabaja, del que lucha para tener un bocado de pan en la casa. Entonces les busca la vida fácil. Estas personas que buscan la vida fácil son las que merecen, según la palabra de Dios, según la justicia divina, merecen los infiernos, merecen estar en un sitio de reclusión, porque no hacen sino daño, no hacen sino maldad. Entonces, la guerrilla
ha puesto bombas o a esto para sacar presos de las cárceles, para aliarse con los pícaros, para seguir ganando terreno. Y esa gente de bien le cree más a las mentiras que a la verdad, según lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21, que dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ya que no han creído en la verdad. Dios los entrega a pasiones vergonzosas y se han juntado hombres con hombres y mujeres con mujeres, recibiendo la retribución a su extravío. ¿Y cuál es esa retribución? Las enfermedades vergonzosas, el SIDA y otra cantidad de cosas. Eso es lo que la gente quiere, porque se cumple lo que dice el libro de Génesis capítulo 6 versículo 5, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Que los hombres no obedecieron la verdad y por eso Sodoma y Gomorra fue destruido. Que los hombres no obedecieron a la predicación de Jonás y de Noé, y por eso vino el diluvio universal. Entonces, afortunadamente, la gente de bien busca honrar a Dios con lo poquito o mucho que tenga. Y lógicamente, ahí caen una cantidad de ricos que se han enriquecido haciendo trampa, haciendo negocios fraudulentos, haciendo lo que dice la Biblia, que dice que no le pagan el jornal al empleado, sino que le roban lo que justamente se han ganado. Por eso el apóstol Santiago en el capítulo 5 dice: ahora ricos, aullad por las miserias que os vendrán, porque vuestro oro está dañado. ¿Por qué? ¿Cómo es que está dañado? Porque por engaño no le ha sido pagados a sus empleados, a sus personas que le trabajan con bien. Aquí en Colombia hay hasta hospitales que están clamando para que les paguen el sueldo a los médicos, a las enfermeras, porque no les han querido pagar. ¿Y quiénes entonces se han quedado con ese dinero? ¿Quiénes? Entonces el negocito es redondo. Por esa razón, esos que se han enriquecido con dinero que no es de ellos, tendrán que rendir cuentas a Dios. Y desafortunadamente, como dice un dicho aquí en Colombia dice: entre bomberos no se pisan las mangueras. Entonces se cubren con la misma cobija entre todos, hasta que de pronto alguien le da por soltar la lengua, pero teniendo cuidado que no lo vayan a matar. Lo que pasó con una señora que compraba votos. Entonces comenzó a echar agua al agua a todas esas personas de la costa que hacían negocios, porque a ellos les conviene ganar millones en el Congreso sin tener que hacer nada, para estar como Pachá de aquí para allá, fuera del salario que se ganan. Entonces quieren ganar más y más haciendo chanchullos o negocios fraudulentos para ganar más. Yo me quedo sorprendido cuando un señor, hijo de la nena Jiménez, o sea, hija de el señor Gurropín o Rojas Pinilla, que le robaron las elecciones el señor Pastrana. Y entonces él vendió sus elecciones por 11 millones de pesos. En ese entonces era hartísima plata. Pero los nietos del señor Rojas Pinilla entraron al Senado y ganaban mínimo
30 millones, sin contar que le dan celular, sin contar que le dan carro, sin contar que le dan, como dicen, almuerzo y comida en el Senado, sin contar la cantidad de prebendas que tienen, teniendo casi 40 millones de pesos libres. No les alcanzaba el dinero y tenían que hacer chanchullo, tenían que hacer más daño y se robaron una cantidad de millones de pesos para hacer una obra que era la obra que va, la avenida 26 que va hacia el aeropuerto El Dorado. Y esos señores están presos por hacer chanchullos, están presos en la cárcel. Él y el hermano. Entonces, no les basta 40 millones. Pero fuera de eso, la herencia que le dejaba el abuelo. Fuera de eso, la herencia que le dejaba la mamá. Y fuera de eso, el salario que tenía en el Congreso. Y no le bastaba todo eso, pero tenían que seguir robando. Y viven como reyes en la cárcel. Entonces, es ahí donde está la corrupción, que los mismos guardias del IMPEC se venden ante todas esas desgraciadas personas que están como reyes en la cárcel disfrutando, que para acá, que para allá, que disfrutan de una cantidad de bienestar. Entonces, la justicia, dice, hay un dicho en Colombia, que manquea pero llega. De pronto les cae la roya, porque hasta el momento puede que estén bien, pero un día les va a llegar la justicia. Hasta que haya gente con pantalones bien puestos y entonces pongan a funcionar las leyes de Colombia para que a esas personas se les quiten lo que se han robado, se les quiten y los dejen con escasa plata, porque con 1.000 millones de pesos pueden perfectamente desayunar y almorzar. Pero les hace falta que les quiten el resto que tienen, los millones, las propiedades, todo lo que tienen. Desgraciadamente, estamos mal. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso dice la Biblia, no te fíes ni aun en las que duerme a tu lado. Por eso dice la Biblia que el pícaro tendrá que ir a los infiernos, porque más fácil es que un camello entre por la puerta de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Entonces, a esos ricos que por pensar en cómo llenar sus bolsillos de dinero, entonces cometen los atropellos más grandes de la vida. Afortunadamente, estas personas están supuestamente en la cárcel. Así que la justicia cojea, pero llega. No se le olvide, mi madrecita linda decía esta frase: tardecito será, pero segurito está. Tarde que temprano, otro dicho colombiano, tarde que temprano su radio será un Philips. Aunque esa empresa la hicieron fracasar los comunistas porque les enseñaban, es que ustedes los roban, es que ustedes no les pagan el salario bien, es que ustedes se aprovechan del salario. Entonces hacían huelga y se sentaban a las puertas de la empresa para no dejar entrar a nadie a trabajar. Y entonces se formaron los sindicatos y la empresa entonces le tocó cerrar y se quedaron sin empleo, porque esas personas se fueron para otro lado y entonces se quedaron sin empleo. ¿Qué beneficio les causó la huelga? ¿Qué beneficio?
quedarse sin empleo. Entonces, ¿desde cuánto ha sucedido eso? Y había un guerrillero que llegó a las puertas de mi casa y entonces yo le di chocolate, pan, aún le ofrecí. No, es que si ganamos, usted va a ser muy en alto. Es que si usted gana esto, entonces, ¿y usted qué está haciendo luego? Dijo, no, a mí me nombraron para organizar sindicatos para que las empresas fracasen. A eso lo enviaron. Y en Navidad compraba harta pólvora, porque es que para acostumbrar a los sobrinos y a las personas de la familia a escuchar el traqueteo de la pólvora, para que se fueran acostumbrando. O sea que él pensaba que las armas le iban a ayudar y que se fueran acostumbrando los sobrinos. Entonces, eso es bienestar para el pueblo. Trabajan a favor del pueblo. Les estoy mencionando la cantidad de infamias que ocurren. Pero, como dice, tardecito será, pero segurito está. ¿Qué le esperan a esas personas? Entonces, no pueden reclamar cuando el ejército les llega a sus guaridas y entonces salen a huir como ratas por todos lados, pero muchos mueren y entre esos mueren muchos niños porque los han secuestrado y los han puesto a servicio, a ponerlos como carne de cañón. Entonces se salvó el señor Iván Márquez, se salvó el señor otro Santric, se han salvado una cantidad de otras personas, pero esperamos que Dios haga una obra, porque tardecito será, pero segurito está. Estas palabras que estaba diciendo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Poncio Pilatos puso en la cabecera de la cruz del Señor Jesucristo, este es el rey de los judíos, o esta es la solución al imperio romano, al imperio de las armas. La solución es Cristo. Pero en letras griegas, que los griegos hablaban filosóficamente, que estaban en Platón, Sócrates y todos ellos, que la solución está en la educación, que está pero entre más educados son, más tramposos se vuelven. Hacen las leyes y dice un dicho aquí en Colombia, echa la ley, echa la trampa. Entonces, esos intelectuales van a caer. Van a caer porque el juicio divino les cae. Así como el señor Batman, o que se murió en un accidente de aviación siendo el líder del M-19. De pronto un terremoto, de pronto algo le pasa y entonces la justicia divina les llega. Entonces, ¿no cree que en este mundo Dios no se queda con nada? Dios no se queda con nada. Así que pensemos que algunos dicen, en la educación está la victoria. En la educación salimos de la pobreza. En la educación. Pero, ¿de qué le sirvió la educación al señor Santrí, al señor Iván Márquez, que fue a estudiar gratis a Rusia? ¿A qué le sirvió la educación? A venir a formar una guerrilla para destruir a mi país. ¿Por qué? Lo primero que hacían era atracar la caja agraria, robarse una cantidad de millones. Se hicieron ricos y no han querido reconocer sus crímenes para indemnizar a las víctimas. No les falta calzones para decir la verdad. Se sienten machos, guapos, poderosos, con un arma. Pero no todas las veces
allá en Venezuela están siendo protegidos por el señor Maduro. Así que ahí cayeron unos pocos que se pasaron de Venezuela a Colombia, y entonces el Estado pudo actuar. Y ahí cayeron más de 20 y pico de personajes de esta índole, entre los cuales estaban 2 líderes de la FARC. Se llama disidencias, protegidos por el imperio de, llamámoslo babilónico. De Babilonia quiere decir confusión. No tienen claridad en su mente, sino sembrar desgracia y tragedia. Así que, amigo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Dice, entonces la Biblia se cumple al pie de la letra. ¿Y qué espera? Por eso el Señor le advirtió en el capítulo 24 o 25 de San Mateo a la gente: ¡ay de las que están encinta! No vayan a descender a la ciudad. Hay que ver esas madres de familia con sus niños saliendo de Ucrania para Polonia o para otros sitios para encontrar seguridad. Pero ay, dice San Mateo capítulo 24, ay de las mujeres que están encinta. Ojalá no les caiga en el día de reposo la ira del Señor. Entonces, el reinado del anticristo se está preparando, porque se quiere coger aquí en Colombia y en Sudamérica, donde entra Chile, donde entra Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina. Todos ellos han estado sembrando odio, sembrando y dividiendo a los países, como aquí se ha dividido, como se ha dividido en Ucrania, como se ha dividido en España, los llamados separatistas, la ETA, y en otros países, para poder, como dice un dicho, divide y vencerás. Entonces aquí están los de la derecha y están sobre los de la izquierda. ¿Quién va a ganar? Ninguno. Todos van a perder. Por eso el apóstol San Pedro, dice: esta tierra está reservada por la palabra de Dios para ser quemada. Ya con la advertencia del señor Putin de hacer una guerra nuclear, dice los comentaristas en televisión que podría desaparecer por completo toda Europa. Y aquí nos alcanza la desgracia, porque ya el asunto es que los contabilistas de dinero, el petróleo ya subió a $100 y pico, entonces aquí va a entrar más plata. Sin embargo, que va más a entrar plata por el petróleo que se exporta, aquí también lo van a trepar. ¿Y quién sube? No, es que el petróleo, el dólar está caro. Y el petróleo está caro, entonces subámosle a la gasolina para que los colombianos los cojamos de acá del cuello, porque no le basta la cantidad de dólares que van a entrar, sino que quiere que entren más aquí a nivel nacional. Entonces, en vez de beneficiar al pueblo, lo ponen aquí la cadena al cuello. Entonces, ¿eso es qué? ¿Beneficio para quién? Para los que manejan esas entidades que, a pesar de que les den la plata, no es suficiente. Quieren más. Entonces, la pregunta: ¿a cómo va a quedar el galón de gasolina si el petróleo subió? Claro que el petróleo, al venderlo, va a traer más divisas a Colombia.
pero en vez de aliviar al colombiano, también al colombiano le suben. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Vamos a llevar a la ruina a nuestros propios compatriotas, a nuestros propios ciudadanos. Por eso la esperanza se pierde y solamente hay que ponerla en el Dios de los cielos. Y esa esperanza es gratificante. Esa esperanza en Dios nos alivia de todos los quebrantos. Esa esperanza nos ayuda a pensar en que un día vamos a estar en una mejor condición. Dijo Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces sabemos por la palabra de Cristo que es el líder más principal a nivel mundial, que dividió la historia en dos, antiguo y nuevo pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto, que ha hecho muchas cosas grandes, maravillosas. En el Antiguo Testamento se hicieron milagros, resucitar muertos, sanar enfermos, multiplicar la comida y también resucitar muertos y también dividir el mar Rojo en dos y mostrarle al pueblo de los filisteos, de los que creían en el Dios de el señor rey Acab con Betsabé, su mujer, que el carnaval, los Baales, los sacerdotes profetas de Baal no tenían la verdad, no la tenían. Y Dios contestó con fuego por una simple oración sencilla del profeta Elías. Y cayó fuego y mostró a una humanidad que Él es Dios. Entonces, ¿quién es su Dios? ¿El dinero? ¿Quién es su Dios? ¿La política? ¿Quién es su Dios? ¿Las armas? ¿Quién es su Dios? Una vez un señor, mientras que yo estaba predicando en un sitio aquí en Bogotá, me llamó la atención por la ventana y dijo, miren, miren, yo sí tengo a Dios, y me mostró una cruz de palo. Y yo le respondí, su Dios es de palo, el mío está en los cielos. Mi Dios está en los cielos y ha resucitado muertos y ha sanado leprosos y ha sanado de cáncer. A mí me ha hecho muchos milagros en mi cuerpo y también en un carrito que yo pude hacer para mis mandados. Entonces, es ahí donde yo puedo hablar de milagros, de sanidades, de bendición. Que a pesar de ser una persona de humildes recursos, Dios no me ha faltado con la comida. Dios no me ha faltado con nada. Visto bien. Y muchos dirán, ese señor es rico. No, no necesito otra cosa. La mayoría de ropa que tengo, que uso, me la han regalado. Este traje es de un hermano mío que murió. Esta camisa me la regaló mi hija, corbata. Entonces, no es que tengo lo suficiente para vivir feliz, dichoso. Y ahora a usted no puede dormir porque su conciencia, el peor policía que tiene en su cabeza, no lo deja dormir, no lo deja comer,
le sale úlcera en el estómago porque no puede estar tranquilo. Conocí a un señor llamado Hernando Henao. Cuando fue chusmero llevaba 2 revólveres, una macheta que se la ponía aquí atrás y un cuchillo, y decía él, me sentía desarmado. Y en el sitio llamado Cartago me decía, miren, allá en esa esquina me batí con machete o con un hombre por más de media hora. Yo era el rey de la zona roja, de todas las mujerzuelas de la cuadra. Me convertí a Cristo Jesús y hoy no cargo ni siquiera un alfiler. No cargo revólver, no cargo machete, no cargo cuchillo, nada de eso. Y me siento más seguro, me siento bien y duermo bien. Entonces, la conciencia puede dormir tranquila. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado, dice la Biblia. Entonces, amigo, tiene que escoger. Hay de un camino ancho que lleva a la perdición y un camino angosto que lleva a la salvación. ¿Cuál de los 2 caminos quiere escoger? Pero el camino ancho, dice la Biblia, lleva a la perdición. Cuando estés a borde de morir, ya sabes para dónde vas. Si escogió el camino estrecho, también puedes saber para dónde llegas. Entonces, escogeos hoy, decía un personaje en el Antiguo Testamento, escogeos hoy a quién sirváis, porque yo y mi casa serviremos al Dios vivo. Y fue José y Caleb. Dios los bendiga. Feliz tarde. Gracias por haberme escuchado y les ruego que se afilien, se inscriban a un programa llamado Un Encuentro con la Verdad. La verdad le duele a algunas personas en el terreno religioso, pero también en el terreno político. Falta hablar en el terreno social. Falta hablar en el terreno científico. Falta hablar muchas cosas que están en la Biblia. Falta hablar de la sana doctrina. Falta hablar de las sectas falsas. Y falta hablar muchas cosas que en pocas palabras no se las he podido decir todas. Y aclararle a usted todas sus dudas. Que Dios lo bendiga y feliz tarde.